Bueno, como todas las veces, os saludamos con mucho afecto, queridos sacerdotes que participáis en este estudio, en este diplomado, y queríamos, pues como siempre, saludaros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para nosotros. Esta vez sí que son buenas noches, son ya las 9:30 de la noche en España, en Valencia. Bien, vamos a hablar hoy de la pedagogía, de la espiritualidad conyugal. Es el punto 223 del segundo tema, 2.2, pensamiento del Padre Caffarel sobre el sacramento del matrimonio. Yo quería hacer una introducción, pedagogía de la espiritualidad conyugal, porque recuerdo que nuestro primer conciliario jesuita, Federico Sanfeliu, que alguno puede que hayáis conocido, ha estado luego en Ecuador, pues al que queríamos y admirábamos muchísimo. Recuerdo que ya teníamos una responsabilidad en los equipos, no me acuerdo si éramos responsables de España, y claro, y siempre lo que él decía para nosotros era importantísimo, porque era nuestro primer conciliario, el que nos descubrió lo que era la Iglesia a fondo, con el que descubrimos los equipos. Y un día, hablando de los equipos, estamos en la responsabilidad, nos dijo, a mí sí, me gusta mucho la pedagogía de los equipos. Y yo recuerdo que me quedé un poco desanimada o desilusionada, más que eso, porque pensé, bueno, y la espiritualidad de los equipos, la espiritualidad conyugal, la mística, ¿cómo Federico dice solo lo de la pedagogía? Me pareció que los había como desvalorizado o algo así, o rebajado. Y luego con el tiempo nos dimos cuenta que había dicho algo muy importante, porque la palabra espiritualidad pues es un deseo. Bueno, todas las espiritualidades de todos los movimientos buscan lo mismo, seguir a Cristo. Pero claro, cada movimiento pone el acento en una cosa más que en otra, pues como la espiritualidad de los jesuitas tiene un acento, la de los dominicos también, los franciscanos pues lo de la pobreza en primer lugar. Los equipos, pues que era conyugal. Pero claro, esa idea que es preciosa y que la tuvo el Padre Caffarel, eso en la vida, ¿cómo se vive? Si no te dan una pedagogía, se queda solo en una palabra preciosa, en una idea preciosa, pero no te es fácil encarnarla en la vida. Para encarnar en la vida la espiritualidad hay que tener una pedagogía. Entonces, la pedagogía, en vez de ser una cosa secundaria, es importantísima, porque es lo que te hace asimilar las actitudes que te llevan a la espiritualidad. Y en esta vez de lo que vamos a hablar son precisamente de esa pedagogía, que ha sido para casi todos los matrimonios la piedra fundamental en la que han podido ir en ese camino hacia Dios y comprendiendo lo que es la espiritualidad conyugal. Porque es una pedagogía conyugal, aparte de otras cosas. Entonces hoy vamos a ir comentando esa pedagogía. Sí, bien. Me parece que es importante referirnos al inicio, digamos, más formal de los equipos, cuando se redactó y cuando se aprobó y se publicó la carta fundacional. Y nos parece importante porque en ese momento se fijan ya unas determinadas cuestiones, no solo, digamos, de la mística de los equipos, de la estructura de ellos, sino unas ciertas pedagogía para llevar la reunión, para funcionar, para tener ciertos compromisos, etcétera, etcétera. Y nos parece que también fue importante para conocer el espíritu que había en el Padre Caffarel al querer presentar esa carta, pues leer algunos párrafos de la carta de envío de la carta de envío de la carta. Carta tiene ese doble significado porque es carta magna y nosotros empleamos el término carta, mientras los franceses tienen lettre y charte.
Entonces es un poco complicado porque parece que hay una redundancia. Y entonces ese documento primero, ¿por qué se hizo? Pues ya hemos hablado en anteriores conferencias, pues que hubo un momento en donde se pensó que era bueno para consolidar el movimiento, digamos, la redacción de una carta, ¿no?, donde quedaran fijadas unas reglas, en cierto modo. En ese momento también es cuando quedó ya definida el nombre del movimiento, Equipos de Nuestra Señora. Y se publicó, se aprobó, digamos, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, y se publicó en el número 1 de la carta mensual de los equipos, en enero del 48. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de esa publicación ya había una carta mensual o bimensual para los grupos que se habían constituido como equipos de Nuestra Señora. Entonces, pues esa carta desde el primer momento quedó también fijado que pudiera experimentar una evolución con el paso de los años. Es decir, el padre Caffarel siempre pensó que habría ocasión o con motivo de la evolución de la sociedad, del mundo, que pudieran matizarse determinados puntos. Eso sí que es bueno porque, claro, cuando luego hablemos del otro documento que se hizo en el año 76, pues significaba que se podía hacer, ¿no? Que fue una... No, pero que nunca se cambió la carta. No. Se decidió Cuando dejarla... hablamos yo pensaba explicar que entonces se dudó de cómo si ponerla al día y quedó definido, se decidió que quedaba con un documento, digamos, fundacional, histórico, y entonces se acomodaron determinados términos y determinadas obligaciones. Pero llegaremos a eso un poquito más tarde. Entonces, esta, vamos a seguirla llamando carta fundacional, respondía al deseo de muchos grupos que querían una dirección firme, orientaciones precisas y un cuadro, digamos, robusto, ¿no?, sólido. Es decir, que como en toda cosa que empieza, pues habría sus más, sus menos, y unos querrían ir por un lado, otros por otros, pero había un deseo de que pudiera definirse ciertas cosas. Entonces, como he dicho antes, en su escrito, él dice perfectamente: queridos amigos, junto a esta carta de invitación encontraréis la carta. Es un gran acontecimiento en la historia de nuestros grupos. Todavía no se llamaba equipos. En ese momento es cuando tomó el nombre. Entonces él decía que no se trataba de disertar o de discutir, sino de vivir y la vida del movimiento. Y a la vez decía que la vida podría enseñar, pues, cosas que tuvieran que cambiarse, ¿no? Entonces dice: muchos de entre vosotros pensaréis que, leyéndola, que no aporta nada del todo nuevo. Bueno, pues menos mal, porque la carta prueba que tiene en cuenta las experiencias que habéis hecho y que no es más que una construcción del espíritu, más que cualquier cosa hecha en la estratosfera. Después de haberla leído y meditado, aplicarla. Dice: es posible que os parezca terriblemente exigente sin que tenga ese aire, sin que lo parezca. No está hecha con obligaciones extraordinarias, porque lo único que está requiriendo es que todo lo que hasta ahora se ha hecho, pues se haga definitivamente bien hecho. Y claro, esto ya está fijando un poco el espíritu de Padre Caffarel de la firmeza, de la exactitud, la exigencia. En pocas palabras, de la exigencia.
y pide que, siguiéndola fielmente, las obligaciones, os ayudaréis a vosotros mismos y ayudaréis a los hogares amigos a vivir más perfectamente vuestra vocación de hombres y mujeres y de esposos y de padres. Bien, esta carta podría haber sido más sencilla, menos exigente, y hubiera convenido a un mayor número de personas, ¿no? Pero deliberadamente hemos renunciado, dice él, a una devaluación de la mística y de la disciplina, porque no hemos querido decepcionar a tantos hogares, sobre todo entre los jóvenes, que aspiran a una ley ruda, ayudándoles a vivir en un clima de verdadera cristiandad fuerte. No termina diciendo, no os adiráis, no aceptéis esta carta a regañadientes o con dificultad, y que no sería deshonroso, daba la salida, hay algunos, para un hogar o para un grupo retirarse, como de hecho ocurrió, ¿no? Pero aquellos que la adopten, que lo hagan sin reticencia, resolutivamente, o sea, con fuerza. Nosotros hemos tomado nuestras responsabilidades, está hablando en plural porque ahora lo diremos, y orar, reflexionar y tomar las vuestras. ¿Por qué decía en plural? Porque está firmada por Enrique Farel, Gérard Madeleine Deilly, Charles Randy y Pierre Geneviève Poulenc, es decir, algunos matrimonios que formaban ese grupo dirigente o rector. Por lo tanto, hasta en eso es bonito pensar que la carta está hecha no solamente por un señor solo, sino que no solo firman la carta, seguro que la construyeron estos grupos de matrimonio. De todas maneras, yo tengo que decir que este lenguaje de esta carta que acompaña a la carta, de esta carta de envío, a mí me produce, o sea, es un lenguaje también muy marcado por una época determinada. El año 47. El año 47, después de la guerra. A 3 años del final de la guerra. Y claro, las personas pues están influidas por su ambiente, por lo que han vivido. Es un lenguaje muy seco, porque este final, por ejemplo, hemos tomado nuestras responsabilidades, rezad, reflexionad y tomad las vuestras. Como diciendo, ahí va eso. Ahí va eso. Y la responsabilidad es vuestra. Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es verdad, pero tiene ese lenguaje propio de la época, propio del padre Caffarel en aquel momento y de aquellos matrimonios franceses que habían pasado por pruebas dificilísimas durante la guerra. Bueno, estaban a 3 años, como he dicho, de la liberación de Francia y a 2 del final de la guerra, escasamente, 2 años y algunos meses. O sea que el ambiente debía de ser, madre mía, muy duro, sí. Durísimo, ¿no? Bueno, entonces la carta, no sé si es cuestión de analizarla ahora, creo que no, porque hemos presentado un poco, algún día también de las, digamos, en los temas que sigan se puede ir más lejos, pero la carta, lo que es importante es decir que en la mística de los equipos pues plantea solamente 2 grandes capítulos, la ayuda mutua y el testimonio. Sí. Eso es muy bonito. Y la primera parte es como un manifiesto, como el que hace un manifiesto. El porqué de los equipos. Sí, es el porqué. Pero es como un manifiesto, ¿no? Con el lenguaje que utiliza. Yo creo que ya les habíamos dicho la cantidad de verbos de quieren, ambicionan, ir hasta el fin de sus compromisos, de los compromisos de su bautismo, quieren vivir para Cristo, con Cristo y por Cristo, se dan a Él sin condiciones, quieren servirle sin discutir, lo reconocen como jefe y señor de su hogar, hacen del Evangelio la carta de su familia, y quieren otra vez que su amor santificado por el sacramento del matrimonio sea una alabanza a Dios, un testimonio a los hombres, probándoles que Cristo ha salvado el amor y una reparación por tantos pecados contra el matrimonio. Bueno, y continúa, o sea, es como una especie de proclama. Entregados a la Iglesia, quieren ser siempre
estar siempre dispuestos a responder a las llamadas de sus obispos y de sus sacerdotes. Quieren ser competentes en su profesión, aspiran a hacer de todas sus actividades una colaboración a la obra de Dios y un servicio con los hombres. Entonces, es una declaración de intenciones, pero en plan proclama. Sí. Y lo que es bonito es que dicen, como saben que tienen debilidad y los límites de sus fuerzas, aunque tienen buena voluntad, y como experimentan cada día cómo es difícil de vivir en cristianos en un mundo pagano, y porque tienen una fe indefectible en el poder de la ayuda mutua fraternal, han decidido hacer equipo y crear un equipo, ¿no? Entonces, realmente esta primera proclama de intenciones ha quedado mucho en los matrimonios de los equipos, se ha quedado ahí grabado como... Y esto es lo mismo, no Sí. a nadie le obliga ni a entrar Ni a quedarse. Pero el que juegue el juego, ¿no? El que forma parte... que juegue el juego francamente, es decir, sin vías de excepción. Y la palabra équipe, que es una palabra francesa que indica el barco esquife, un barquito pequeño en el que van 6, pues está pensada por eso. Implica la idea de ir hacia un fin preciso, conseguido activamente y en comunión unos con otros. Y luego que se colocan bajo el patrocinio de Nuestra Señora, y por eso subrayan su voluntad de servirla y afirman que no hay mejor guía para ir a Dios que la Madre de Dios. Yo de momento también pensé a veces, ¿por qué? Si es una cosa conyugal, pero luego nos dimos cuenta que era perfecto. Porque a veces cuando decimos somos de los equipos de Nuestra Señora, yo me acuerdo en Estados Unidos nos preguntaban, ¿es un movimiento marial? Pues es que la primera cristiana fue María, la primera en seguir a Cristo fue María. Entonces, como él dice, no hay mejor guía para ir a Dios que la Madre de Dios. Luego lo hemos ido comprendiendo poco a poco, y luego cuando la oración de los equipos, que es el Magnificat, cuando la recitamos, te das cuenta que nada más fuerte que la imagen de María recitando esa oración, utilizando palabras del Antiguo Testamento, poniéndolas en el momento, diciendo que está alegre, es una oración preciosa. Y luego, como ha dicho Álvaro, la mística de los equipos es la ayuda mutua y el testimonio. Y eso nosotros tampoco lo habíamos vivido, porque ayudarnos unos matrimonios a otros, cuando tienes un problema, pues siempre habías ido al confesor a que te orientara o hablar con un sacerdote. Y en el equipo nos hemos dado cuenta que nos ayudamos mucho unos a otros en la vida y en las cosas y tal. Bien, bueno, luego viene otra parte donde habla de la disciplina de los equipos, es que las palabritas se las traen, disciplina de los equipos, y explica un poco el equipo, la reunión, la comida, la oración en común, los cambios, en fin, va explicando todo esto. Bueno, pero es curioso, Álvaro, Sí. que hemos ido por todo el mundo, o por casi todo el mundo, No, y que... Una parte. Bueno, pues toda Sudamérica, sí. esto en Polonia, Europa en también, Italia, en Polonia, en Italia, en Portugal, Inglaterra. no hemos estado en Australia, Estaba muy lejos. y en la India tampoco, pero que en todos esos sitios la reunión de equipo tiene las mismas partes, gracias a la carta. Sí, sí. Porque tiene la comida, que es muy importante porque crea un ambiente de fraternidad, y ahí cuentas muchas cosas de la vida, la puesta en común en todos los sitios, y luego pues está la oración, que también se hace en todas las reuniones, luego la participación, de la que hablaremos después, o sea, es que tienen todas las reuniones de todos los lugares la misma metodología. Bien, el padre Caffarel va explicando varias de estas cosas, ¿no? Lo que acabas de decir, la participación, etcétera. Habla en un punto específico sobre los retiros y los ejercicios anuales, ¿no? O bianuales, ponía aquí, en el caso de que no puedan ser, que por lo menos haya un par de retiros dentro del año, etcétera. Bueno, estaba todavía ese mundo, pero que ayuda muchísimo
a que haya un tiempo también más profundo de reflexión. Y después aparece un capítulo que son las obligaciones de cada matrimonio, ¿no? Que fija 8 obligaciones. Aquí están bien definidas, las podemos ver. Empieza con la regla de vida, que en este momento de la carta parece que es una regla un poco la determinación de los tiempos y de cómo va cada uno a decidir ir a la misa, a la penitencia, a la oración, la lectura espiritual, un poco así como si fueran fijarse una atención a esas cosas sin mayor precisión. Después hablaremos cómo ese punto cambia radicalmente en el sentido de interpelar la regla de vida, en el sentido de estudiarse y verse cada uno cuáles serían los puntos en los cuales tendría que reforzar, donde uno se tendría que trabajar. Trabajar para reforzar su personalidad espiritual, vamos a decir. El segundo de estas obligaciones era la oración juntos, en matrimonio y con los hijos. El tercero, a partir de ahí empiezan unos puntos menos, que luego ya han dejado de ser obligatorios, que era recitar la oración de los equipos. En cambio, sí que introduce el punto 4, el deber de sentarse, que es un punto fundamental. El quinto era estudiar el trabajo, es decir, el tema de estudio. El sexto, séptimo y octavo, pues han desaparecido, que era la obligación de leer la carta mensual. Claro, en ese momento la carta mensual iba a fijar un poco la pedagogía, en cierto modo, y la forma de crear nuevos equipos y funcionar. Por lo tanto, tenía mucha importancia. Más tarde, pues perdió esa obligatoriedad, que todo el mundo creo que la lee. Después habla de la cotización, que es el fruto de todos, ya conocen cómo es. Sí, se lo sabrá. Bueno, la cotización era el fruto de una jornada de trabajo y estaba como una cotización para asegurar pues la vida y el crecimiento del movimiento, lógicamente, ¿no? Y luego el último punto era acoger cuando se presentara la ocasión a los hogares de otros equipos. Yo creo que también hay que comprender eso, porque claro, cada grupito entonces tendría un poco tendencia a estar ellos y todavía no había estructuras, porque claro, esta carta se escribe cuando no hay prácticamente ninguna estructura aún de los equipos, más que equipos más o menos sueltos, casi todos concentrados en París ciudad, y luego pues empieza el crecimiento y la propia estructura por sectores, regiones, etcétera, etcétera. Bien, habla del papel del sacerdote en el equipo. Ya se lo leímos. En un punto concreto, específico, de la carta mensual, y un poco de estructura del hogar de enlace y el equipo dirigente, etcétera. Bien, esa carta es la que nosotros vivimos cuando entramos en los equipos, pero como ahora hemos estudiado esto mucho más profundamente, nos hemos dado cuenta que la carta que nosotros utilizamos esto del año 60 tenía alguna pequeñísima variación, porque había introducido lo de los ejercicios espirituales dentro de esas obligaciones y por lo tanto pues eran los mismos, pero había un punto más. No tiene importancia porque debió de haber en algún momento dado alguna pequeña modificación en Francia, puesto que no me imagino que hubiera una traducción española que no fuera el fiel reflejo de lo que había, digamos, en el equipo dirigente y en la responsabilidad del movimiento en Francia. Bueno,
todo esto se mantiene hasta que el padre Caffarel deja la dirección y la presencia al frente de los equipos en el año 73, como hemos dicho, 1973, y entonces el equipo responsable, sobre todo el matrimonio Louis y Marie d'Amonville, que hablábamos el otro día, toman la decisión de actualizar esta carta respetando y manteniendo la carta fundacional. Y entonces lo que se hace es un complemento a esa carta, se le llama así, complemento a la carta, y se define qué es un equipo de Nuestra Señora. En esa definición se mantiene el espíritu y la mayoría, por no decir todo, lo que hay en la carta, pero entendemos que habla en algún caso con mayor detalle, orientaciones de vida, etcétera, y cuando llega a los puntos concretos de esfuerzo, aquellas obligaciones le cambian de nombre, deja de dejar ese peso de obligación por puntos concretos de esfuerzo, puntos de apoyo en el fondo, y se reducen ese número de 9 o de 8 a 6, abandonando un poco aquello que parecía que iba de suyo, ¿no? El cotizar, el leer la carta, etcétera, el tener, digamos, ese espíritu de acogida a los otros equipiers, y se centra también, aparecen dos puntos muy importantes, que es la escucha asidua de la palabra de Dios y la oración como un encuentro personal todos los días de cada uno de las personas, de los componentes del matrimonio y de los equipos, para la oración, digamos, en pocas palabras. Después quedan los ejercicios, la regla de vida, por supuesto, y la sentada, lo que llamamos la sentada. Entonces, pues es importante ese cambio que nosotros también en ese momento, el año 76, tomábamos la responsabilidad de los equipos de España. Recuerdo perfectamente que era un momento de explicarlo a los equipos anteriores, claro, porque los que iban entrando pues entraban ya con esta digamos reglamento, por llamarlo de alguna forma, y nosotros pues me acuerdo que tuvimos muchas sesiones y conferencias y cosas para explicar un poco para explicar, no, más que nada para decir que esto era así y ayudar aceptaran a una aceptación. Se abandona lo que se llamaba la quiniela, que era un poco la valoración de aquellos puntos que también tenían una plantilla en la cual pues tú no ponías sí, no, y había como que enviarlo, y por lo tanto había una especie... Era un control, como a un niño se le hace un control de las... Sí, pero un control que quería ayudar a progresar. Claro que quería ayudar, pero claro, la gente... al principio lo hacía pues muy a fondo, pero llegó un momento también en que se convertía en una materialidad y casi de broma, y entonces pues ha quedado mucho más de fondo, digamos, de conciencia de cada uno. Y esta otra, que es el complemento a la carta, recuerdo yo que había algunos matrimonios que decían que le faltaba garra, que era una palabra que se decía mucho en la España de la época, en la iglesia, porque no sé lo que esperaban que hubiera. O sea, es un texto que completa la carta fundacional, en el fondo incide en lo mismo, o sea, que lo único que explica que el equipo es una comunidad, es bonito esa explicación de que un equipo es una comunidad. Luego reduce una comunidad cristiana y una comunidad de matrimonios, y luego pues sí, que es un camino, pero no, lo importante es que lo de la comunidad. Y luego que dice al final, porque como siempre hay la misma manía de que por mucho que los puntos parece que sean todos muy
muy, a ver cómo lo diría yo, personalistas. No, Sí. muy más que, sí, personalistas Sí, también, pero no, muy espirituales. Y entonces, y al final dice una cosa, la conclusión: los equipos de Nuestra Señora son un movimiento de espiritualidad conyugal, proponen a sus miembros una vida de equipo y medios concretos para ayudarles a progresar en familia, en el amor de Dios y del prójimo, y así les preparan para el testimonio, cuya forma será escogida por cada hogar. Nunca en los equipos nos han indicado pues hacer esta acción concreta, poneros todos a dar un manifiesto para la defensa de la familia, o no. El testimonio, le llama testimonio, misión, como se le quiera llamar, es escogido por cada hogar. De modo que si los equipos no son un movimiento de acción, quieren ser, sin embargo, un movimiento de gente activa. Es una frase de esa que se ha repetido mucho para decir que en los equipos no ha habido una acción comunitaria propuesta por los dirigentes del movimiento, pero sí que ha habido siempre el animarnos a que todos tuviéramos un compromiso y un testimonio con la vida de equipo. Bueno, llegamos pues al desarrollo o a la asimilación de este documento de complemento a la Carta Fundacional, sobre todo a esos 6 puntos, que en el equipo hay una parte de la reunión que se tienen que participar, que se llama la participación, que no es la puesta en común, porque la puesta en común es hablar pues de los problemas, de las cosas en la vida de los hogares durante el mes, pues que uno quiere poner en común, las dificultades, las alegrías, las esperanzas, los fracasos, bueno, de todo. Esto en concreto es participar sobre cómo hemos podido hacer y asimilar los puntos concretos de esfuerzo. Y estábamos ya, Álvaro y yo, en el equipo responsable internacional, y habíamos notado, no solo en nuestro equipo de base, sino cuando íbamos a alguna otra reunión comunitaria, que era una parte de la reunión muy incómoda, en la que normalmente la gente se pasaba muy rápidamente, y si no había tiempo siempre se dejaba esta parte de la participación, se dejaba por hacer. Entonces, reflexionando con nuestro amigo Manolo Iceta, marianista, conciliario de los equipos, pues estuvimos viendo de intentar acercar esta parte de la reunión a los matrimonios de otra manera o con más profundidad. Entonces nos dimos cuenta que los matrimonios, cuando iban a hacer la participación y se interrogaban sobre esos 6 puntos, era como si dijeran: no tenemos ya bastante en la vida, bastantes problemas, bastantes cosas, y ahora nos piden 6 cosas más: la oración, la escucha de la palabra, la sentada. Y veían esos 6 puntos como desligados entre sí, como si estuvieran elegidos cada uno por separado. Y la primera cosa que nos impresionó es notar que había una orientación, o sea, que sí que estaban ligados, tenían una coherencia interna. Buscaban en el fondo 3 llamadas, aunque eran 6, buscaban 3 llamadas que se repetían en todos ellos. Una llamada a la asiduidad, es decir, a que sea una cosa repetitiva, para desarrollar la capacidad de vivir desde la verdad, la capacidad de encuentro y comunión y el conocimiento mayor de la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, dice, bueno, pues estos puntos no están elegidos porque sí, porque tienen como una intención, una coherencia interna. Y lo segundo, nos dimos cuenta también, es que llamaban a asimilar unas actitudes en un camino de conversión que va transformando la vida. Y eso me acuerdo que fue Manolo Iceta el que nos lo hizo ver. Porque dijo, fijaros que no están dichos en imperativo, sino en infinitivo. Escuchar, reservar, encontrarse, dedicar, fijarse y ponerse. Es decir, lo que quieren es ir creando unas actitudes para la vida, para vivir nuestra vida así. Y esas actitudes no se crean si no las repites, porque uno puede decir, bueno, pues hago un día una oración, pero para que se quede
en el interior de uno como una actitud, tiene que haber una asiduidad. Y yo creo que si todos pensamos, pues cuando uno corre o una persona que hace el piano, que toca el piano, si no ha tenido una asiduidad, un ejercicio asiduo, pues no consigue llegar a ese final. Entonces, cada uno de ellos, es curioso, nos dimos cuenta que ponía todos los días en el de la oración. Luego, cada día, marido y mujer en una oración conyugal. Todos los meses para la sentada, que es un diálogo bajo la mirada de Dios. Una regla de vida, todos los meses, revisarla. Y luego, cada año, el retiro espiritual. O sea que en todos ellos hay una expresión de tiempo que nos pide que se repita y que se haga con asiduidad. Y nos dimos cuenta de esto, de que efectivamente buscaban esas 3 llamadas, porque nos fijamos un poco en las palabras. Entonces aparece la palabra verdadero. Reservar todos los días algún tiempo para un verdadero encuentro con el Señor en la oración. Luego aparece otra vez verdadero, dedicar cada mes el tiempo que sea preciso para un verdadero diálogo conyugal. Y luego revisar una cosa, pues es también buscar una verdad sobre ella. Y el retiro, pues también ponía para reflexionar, revisar y planificar la vida en la presencia de Dios. O sea que había un deseo de verdad, porque somos todos maestros en presentarnos como nos parece mejor, en intentar siempre ver la parte buena que hemos tenido y no la del otro. Y estos puntos nos piden un esfuerzo de verdad, un esfuerzo de buscar la verdad, de no camuflarnos detrás de cosas, de no justificarnos. Luego nos pedían también, porque eso lo vimos, encontrarnos. Porque fijaros, para podernos encontrar con el Señor, para que haya un encuentro con el Señor, pues es la oración. Aquí, claro, los franceses hacen la distancia entre oraison y prière. Prière para ellos es más una oración vocal, una oración, y oraison es cuando verdaderamente en el silencio abres tu corazón a Dios. Entonces, y ahí es donde se produce el encuentro. Y cuando habla de la oración conyugal, pues es también para que nos encontremos los dos. Manolo Iceta decía una cosa muy graciosa, que era para que no se encuentren un lobo y una hiena, y para que se encuentren dos que estaban enfadados. Es decir, si haces oración conyugal, pues te tienes que encontrar. Incluso si te has enfadado, pues, y no puedes hacer una oración muy profunda, pero por lo menos puedes rezar un Padre Nuestro juntos o leer un trozo del Evangelio los dos juntos. Luego, pues, eso, pues decir que tiene que ser para el encuentro. Y el diálogo conyugal, ese que es profundo, el deber de sentarse, pues produce un encuentro en la pareja. Bueno, a lo mejor uno riñe porque salen cosas que estaban dentro y no las habías dicho, pero al mismo tiempo te encuentras. Si aprendemos a hacerlo en conciencia, y poco a poco uno va aprendiendo. Y luego la regla de vida, nosotros, me acuerdo que al final lo que hacíamos era ayudarnos a ponérnosla. Es decir, porque uno ve un poco, pues, el problema a lo mejor, claro, mejor al otro, que mejora al otro, ¿no? Pues decir, pues, ¿por qué no eres un poco más cariñosa o cariñoso conmigo? ¿O por qué no ayudas un poquito más? Bueno, lo que sea, ¿no? Y finalmente el retiro, cada año, en matrimonio, durante un retiro de 48 horas, pues es un encuentro, es buscar verdad, y es buscar la voluntad de Dios. En realidad, en cada uno de ellos están las 3 llamadas. Entonces, esas actitudes se van creando. Por ejemplo, yo noto que al principio nuestras sentadas eran más difíciles, y poco a poco nos hemos ido acostumbrando, pues, a hablar porque en la vida se habla mucho, pero hablar en profundidad, ¿no? Y luego la oración, pues la oración personal la hacemos menos, pero la oración conyugal sí. Y la escucha de la palabra de Dios, que escuchar asiduamente la palabra de Dios, nosotros ahora
la hacemos también, pero hemos hecho algo más, y es que vamos a unos grupos de Biblia en los que profundizamos en la palabra de Dios desde hace ya 4 o 5 años. 7 años. Desde el séptimo. Y que es una maravilla, porque cuanto más profundizas en la palabra de Dios, más te dice, más recuerdas, más te das cuenta, la oyes en la misa, cuando oyes el Evangelio de otra manera. O sea, esto nos ha ido ayudando mucho. Y el problema entonces, ¿por qué se hace tan mal a veces en la reunión de equipo? Mirad, porque es difícil. Lo primero de todo es porque hay que escuchar. Y escuchar al otro, aunque estés callado, se nota si no le escuchas. Porque el escuchar no solamente es el silencio, es la actitud del cuerpo. Entonces, si tú estás atento, mirando a la persona que está hablando, y él nota que sigues lo que están diciendo, entonces sí que hay una escucha. Y eso es lo primero. Porque claro, si alguien está comentando, no hemos hecho la sentada, no hemos hecho tal, y nota que los demás, uno mira para un lado, el otro para el otro, pues no tiene ganas de hablar. Tampoco tiene ganas si se le juzga. Y en estas actitudes, pues cada pareja tiene un camino. Cada uno tiene un itinerario y tiene una facilidad. Nosotros, por ejemplo, nos es más fácil hablar. Otros matrimonios del equipo les es más difícil porque no se acostumbraron desde pequeños a hablar. Sobre todo yo, que hablo bastante, pero bueno, Álvaro se ha ido acostumbrando también. Y otros les es más fácil la oración, porque son personas más yo qué sé, de más profundidad religiosa. A otros les es más fácil, a lo mejor, a ver, de todas las cosas que hay, la oración personal. Por ejemplo, nuestro equipo hay un hombre que hace muy fácilmente la oración personal y una mujer pues que le cuesta mucho, o sea, pero cada uno tiene su itinerario. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Que no tenemos que juzgar, si acaso ayudar. Yo quería decir que me parece también muy integrador del equipo el que los sacerdotes conciliarios hagan también la participación, que la suelen hacer siempre, sí. No solamente del intercambio de opiniones o de la doctrina, pueden puntualizar en el tema, sino esa especie de decir cómo están ellos en ese, no sé, sí, esa evolución, en ese tema de la oración o en ese tema bueno, la realidad cada uno tiene la suya, pero quiero decir que permite que se puedan conocer incluso la parte profunda, personal del conciliario. Vamos. Sí, que a lo mejor con nosotros nos dice cosas que a veces no comenta, incluso con otros, no sé. En ese sentido, yo lo que nos había olvidado decirnos es que nosotros estuvimos en el Consejo Pontificio para la Familia y había otros movimientos. Y entonces nos dimos cuenta que es específico de los equipos no limitarse a la reunión de equipo para ese esfuerzo de construcción de la espiritualidad personal o conyugal, sino que a lo largo del mes tenemos que hacer esos puntos concretos de esfuerzo. Y eso nos dimos cuenta que era muy específico del movimiento, porque no solo era la reunión, sino que a lo largo del mes nosotros teníamos que seguir trabajándonos en esos puntos concretos. Entonces, y para que luego la participación, el don de Dios en nosotros, lo participemos a los demás matrimonios y tomemos nuestra parte de ese mismo don de Dios en los otros. Eso es muy bonito. Bueno, entonces, pues yo quería haber hecho lo de la sentada, pero lo podemos dejar para otro momento. Pero lo que sí que queríamos decir es que un amor de comunitario hay que aprender, hay que aprender a quererse. No sabemos muchas veces. Nosotros en nuestro equipo a nivel internacional éramos muy diferentes. Entonces no se le puede pedir a todo el mundo lo mismo. Cuando en el Evangelio se dice unos eran apóstoles, otros eran tal, pues lo mismo, es decir, somos personas concretas y hay que tener en cuenta los dones y las deficiencias particulares y procurar ser infinitamente respetuoso
con la vocación de cada uno y al mismo tiempo agradecer y decirlo, porque es muy importante decirlo, lo bueno de la vocación de los demás que nos lo están diciendo, ¿eh? Es que en ese sentido la participación podría ser uno de los momentos de verdadera ayuda mutua espiritual. Bueno, entonces, luego hubo otro documento más tarde, también como este, que se llamó El Segundo Aliento, pero ese documento no cambió para nada los puntos concretos de la participación, siguieron siendo los mismos. Y con esto... Sí, bueno, quedan muchas cosas porque, claro, una pedagogía de la espiritualidad conyugal también quisiéramos poder hablar pues de las sesiones, de las reuniones de equipos mixtos, etcétera. Lo haremos otro día. Sí. Yo creo incluso de la y la sentada, que es el, como si dijéramos, lo más importante, lo específico. Lo que nos conocen muchos por eso, que fue una idea genial del padre Caffarel. Y tiene un editorial dedicado a ella, pero ya lo haremos porque se ha hecho tarde. Muy bien. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Otra vez, buenos días, buenas tardes, buenas noches para nosotros. Se me ha ocurrido una cosa para el próximo día. Un día explicaré que vivimos en una casa fuera de Valencia, por eso esa estructura de madera, ese pilar que sostiene la viga, por si acaso, una casa muy antigua, de hace 130 años. Pero bueno, eso es una cosa para distraer. Pero estoy pensando que dirá, bueno, pero ¿dónde están estos señores? Hay una columna que nos sostiene. Una columna y los cuadros del padre de Mercedes. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo y hasta Adiós. el próximo día.